Esta primera charla tiene el objetivo de dar una mirada un poquito más amplia de la problemática que está viviendo nuestro país en relación al COVID-19 y la población pediátrica, y también vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con la población adulta, e intentar plantear qué alternativas podemos nosotros proponer, digamos, para contribuir en la batalla con esta enfermedad, ¿no? Bien, vamos a continuar. Para recordar, simplemente decirles, por ejemplo, que las pandemias y las epidemias forman parte de la historia natural de nuestra humanidad, ¿no? Ya desde muchos años hemos tenido muchas pandemias, voy a señalar algunas que son importantes, que han formado parte de la historia misma de nuestra humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1347 y 1351 hemos tenido la pandemia de la peste negra, que ha llegado a matar ha tenido hasta 200 millones de víctimas, ¿verdad? Es una población realmente muy grande, ¿no? Un poco más recientemente hemos tenido la gripe española en 1918 y 1919, en plena Primera Guerra Mundial, cuyas víctimas llegaron hasta 40 a 50 millones de personas que han fallecido por esta enfermedad. Más recientemente el HIV en el año de 1981 hasta el presente, ¿no?, que ha tenido hasta 25 a 35 millones de víctimas, ¿no? Luego hemos tenido la gripe porcina, ya más recientemente, del 2009 al 2010, que ha tenido cerca de 200.000 víctimas, la influenza H1N1, ¿verdad? Luego, en adelante, hemos tenido ya, si se fijan, las últimas epidemias y pandemias están ocasionadas fundamentalmente por virus. Ya las bacterias, que antes eran también responsables, casi no han sido un problema, ¿no? El cólera quizás en nuestro país, pero ya en adelante han sido solo virus, y fundamentalmente virus respiratorio, como la influenza H1N1. Luego tenemos el 2002 y el 2003 el SARS, que es un coronavirus que también genera un síndrome respiratorio agudo en el paciente, que ha cobrado 770 víctimas, ¿no? Luego el MERS, que es otro coronavirus, en el año 2015 hasta el presente, y finalmente tenemos el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus, o enfermedad infecciosa por coronavirus 2019, ¿no? Esta que ya actualmente ya las cifras de las víctimas están más allá de 100.000, ¿no? Entonces, simplemente para recordar que las pandemias forman parte natural de nuestra sobrevivencia en este mundo, en este planeta, ¿no? Y que seguramente al superar esta pandemia vamos a enfrentar otro episodio muy, muy parecido en el futuro, de modo que hay que estar siempre preparados y anticipados a lo que va a venir, ¿no? La OMS define a una pandemia como una enfermedad nueva de propagación mundial, ¿no? E incluso le ha clasificado, le ha dado ciertas fases, ¿no? En la fase 1 a 3, en la cual el virus está predominantemente en animales y genera pocas infecciones humanas, y luego la fase 4, que es la fase de transmisión sostenida de persona a persona, que eso ha pasado seguramente en Wuhan, en España, en China al inicio, y luego tenemos la fase 5 y 6, que es la fase de pandemia, que es la infección humana generalizada, que es la que estamos atravesando ahora nosotros, ¿no? En nuestro país, ya saben ustedes que el 5 de marzo de este año se ha detectado el primer caso COVID-19 positivo, que se trata en un paciente varón de 26 años que tenía antecedentes de viajes a España y diferentes países europeos. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia. El 11 de marzo del 2020, el Estado peruano declara la emergencia sanitaria, y el 15 de marzo la emergencia nacional con distanciamiento social. Es decir, 10 días después de que hemos tenido el primer caso, se ha declarado la emergencia nacional con distanciamiento social estricto, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estos datos puntuales son muy importantes para hacer el análisis posterior. Todos los países han enfrentado una serie de fases para controlar una pandemia. Nosotros estamos ya en la fase de transmisión comunitaria, ¿ya? En la cual aparecen más casos de fallecidos y el número de contagiados crece, ¿no? Ya estamos en eso nosotros, ¿no? Para eso es necesario anular las concentraciones masivas para evitar la propagación del virus, puesto que circula activamente. Estamos en esa fase nosotros, de transmisión comunitaria. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta enfermedad en los niños? Vamos a empezar analizando los datos oficiales de España.
a día del 10 de abril, o sea, a día de ayer, a las 9 de la noche. Porque esto va cambiando constantemente cada hora y cada día, ¿no? Fíjense, en España ya tienen más de 110.000 casos, ahora creo que están en ciento y tantos, 110.000 casos, y de casos confirmados, y la población, o el número de casos de niños de 0 a 9 años está en 292, y de 10 a 19 años en 603. Hospitalizados, 86 de 0 a 9 años, y 119 de 10 a 19 años. En cuidados intensivos han tenido 12 personas o pacientes menores de 20 años, 8 de 0 a 9 y 4 de 10 a 19, ¿no? Y fallecidos han tenido solamente 1 de 0 a 9 y 1 de 10 a 19. Esto, relativizado en porcentajes, significa, por ejemplo, que en menores de 20 años, el número de casos confirmados representan el 0,83% de todos los casos confirmados, el 0,39% de todos los casos hospitalizados, el 0,27% de todos los casos en cuidados intensivos y solamente el 0,03% de todos los fallecidos en España, a día del 10 de abril. Es decir, el impacto en los niños, por lo menos en España, ha sido sumamente pequeño, y ya saben ustedes por las noticias que en adultos, sobre todo en mayores de 60, 70 años, el impacto ha sido dramático. Pero en niños es muy pequeño, ¿no? En nuestro país, quizás sucede o va a suceder algo similar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estoy acá mostrando datos también oficiales de nuestro país, pero es del 7 de abril. El día de hoy, el día de ayer y anteayer no ha mostrado el Estado peruano datos que tienen que ver con la edad, ¿ya? Así que vamos a analizar los datos del 7 de abril. Fíjense, para el 7 de abril teníamos 50 y tantos casos en niños menores de 0 a 9, ¿ya? 63 para ser exactos, 63 casos de 0 a 9. Y de 10 a 19, 105 casos, ¿ya? Para ese día, haciendo una comparación relativizada en porcentajes, en menores de 20 años teníamos el 5,7% de todos los casos confirmados, ¿ya? Igual entonces es una fracción bien pequeñita, es mucho mayor a lo que España nos está mostrando, pero es más pequeña en general. Ahora, habría que preguntarse el porqué de ese porcentaje tan bajo, tanto en nuestro país como en España, ¿no? Obviamente nadie va a pensar de que los niños no son afectados, ¿no? Los niños son afectados quizá en la misma proporción que en los adultos, pero la diferencia está en que en los niños la infección suele ser mayoritariamente leve o asintomática. Los niños también están expuestos al virus, quizá en la misma proporción que en los adultos, porque comparten espacios en domicilio, pero los niños hacen infección leve e infección asintomática. Quizá por esa razón no se tienen muchos casos confirmados, porque al hacer infecciones asintomáticas o infecciones leves, no acuden a un centro de atención de salud y por lo tanto no se les hace ningún tipo de exámenes. Por eso es que tienen menos casos confirmados. Y eso como tienen entonces menos carga de morbilidad y menos gravedad, hay menos casos también de pacientes que se hospitalizan o necesitan cuidados intensivos. Al día de ayer, al menos en cuestiones de datos oficiales, solo se tenía un paciente hospitalizado en ventilación mecánica en el Hospital San Bartolomé, otro en soporte no invasivo, y acá hay datos de 2 niños que posiblemente han fallecido en Piura o en el Callao, pero son datos que han salido solo de noticias, no es nada oficial todavía, ¿no? Bueno, solo los datos al día de hoy a las 00 horas, ahora ya tenemos ya 5.256 casos, quizás esto cambia incluso ahora, ¿no? Bueno, era solamente para mostrarles que la proporción también en nuestro país es muy pequeñita en los niños, ¿no? Las medidas de distanciamiento social que están originariamente dedicadas o enfocadas a reducir el contagio de coronavirus, también ha generado un impacto en otras enfermedades infectocontagiosas en nuestra población pediátrica. Vamos a ver. Fíjense, esta gráfica nos muestra cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la neumonía, que tiene causa fundamentalmente viral, en diferentes años, ¿no? En nuestro país. Esa es una gráfica que lo he sacado de la Dirección General de Epidemiología, de la página web, en diferentes años, ¿no?
En el eje de las abscisas o Y tengo el número de neumonías en menores de 5 años. Y en el eje de las ordenadas, las semanas epidemiológicas. Todo el año está representado en semanas epidemiológicas. Sabemos nosotros que durante el verano, tenemos un número más o menos, ¿no?, constante de neumonías, y iniciado el otoño y el invierno se dispara normalmente el número de neumonías. Eso sucede todos los años. Acá vemos, por ejemplo, 2016, 2017 y 2018, se ha comportado sumamente, con ligeras variaciones, pero es un patrón que siempre se da, ¿ya? Es un patrón que siempre se da. Las infecciones infectocontagiosas, las virales en niños, ¿no?, son más comunes en otoño, en invierno, y en verano suelen bajar, ¿no? Las medidas ¿qué impacto ha tenido en estas infecciones comunes en los niños, que son causa importante? En neumonía, por ejemplo, es la causa más común tanto de hospitalización en e-salud como en el MINSA, ¿no? ¿Qué ha pasado con las neumonías después del distanciamiento social? Recordemos, el distanciamiento social en nuestro país se ha declarado el 15 de marzo. El 15 de marzo es justamente la semana 11, la semana epidemiológica 11. Y piden esta gráfica que ya está comparando el año 2018, 2019 y el 2020, ¿ya? El número de episodios de infección respiratoria alta en menores de 5 años por semana epidemiológica. Y fíjense qué pasa con el 2020. En la semana 11, justo en el momento del distanciamiento social, a partir de ese momento, el número de infecciones respiratorias agudas han caído dramáticamente. Incluso podemos decir que ahora en otoño tenemos menos infecciones respiratorias que en verano, ¿no? Supuestamente en verano son las que es la época del año donde tenemos menos infecciones, pero ahora tenemos menos que en verano todavía. Y con las neumonías pasa algo similar, ¿no? El número de neumonías han bajado dramáticamente con el distanciamiento social, desde el distanciamiento social. Si repasamos con otras enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la enfermedad diarreica aguda, este es el consolidado de todos los grupos etarios, ¿ya? Fíjense cómo en el 2020, que está en rojo, a partir de la semana epidemiológica 11, baja dramáticamente el número de EDA en niños. Y si miramos los grupos etarios, por ejemplo, en los niños menores de 1 año, que está acá en celeste, fíjense cómo en la semana 11 cae también el número de enfermedad diarreica aguda. De 1 a 4 años también cae dramáticamente, y más de 5 años cae. Entonces, las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las enfermedades diarreicas agudas han caído dramáticamente a partir del 15 de marzo. Algo similar sucede con otras enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la tosferina. Miren cómo tenemos tosferina en menor proporción que en verano, ¿ya? Y estamos empezando, ya finalizó el verano, y teóricamente lo que esperamos es que aumente, pero no, ha caído. Con la varicela, que es otra enfermedad infectocontagiosa, pasa algo similar. Ha caído notablemente el número de casos de varicela. Ahora, uno podría decir que este fenómeno podría ser explicado porque quizás los niños ya no acuden a atención hospitalaria y que por eso no se están reportando, ¿no? Eso podría ser una opción, esa es una posibilidad, ¿no? Pero también podemos pensar de que el distanciamiento social no solamente está previniendo las infecciones por COVID, sino por todas las infecciones virales, sincitial respiratorio, influenza, adenovirus, parainfluenza, etcétera, y todas aquellas incluso que puedan causar diarrea, porque también se ha hecho un énfasis, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de los profesionales de la salud, del Estado, etcétera, en que hay que darle mucha más importancia a la higiene y al lavado de manos, ¿no? Eso porque queremos prevenir el COVID, pero eso, como un efecto secundario no deseado, bueno, también posiblemente está reduciendo la cantidad de infecciones de otros virus que ocasionan una carga de morbilidad muy importante en la población pediátrica. Entonces, con esos datos podemos más o menos sacar algunas conclusiones preliminares, ¿no? Ya es evidente, creo yo, que el SARS-CoV-2 afecta o afectará en mucha menor medida a los niños en relación a la población adulta. Eso es un dato, creo que ya todos podemos aceptarlo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que ellos no tengan el virus, ¿no? Lo que sucede es que ellos hacen infección leve o asintomática, y por eso que no genera mayor problema en ellos, ¿no? La morbilidad global en pediatría ha caído, eso es un dato objetivo, porque eso lo muestra la Dirección General de Epidemiología,
y seguramente caerá notablemente por las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene de manos, ¿no? Y por tanto tendremos posiblemente menos número de consultas en emergencia, menos niños en hospitalización y quizá también menos niños en cuidados intensivos. Es decir, el distanciamiento social no solamente está afectando en la reducción del contagio en COVID en niños, sino todas las enfermedades infectocontagiosas. Ahora, no sé qué estará pasando, es difícil ya saberlo porque no hay información oficial al respecto, pero podemos más o menos suponer que probablemente la morbilidad de las enfermedades en niños, enfermedades no infectocontagiosas, no se va a afectar. Hablamos, por ejemplo, de los niños con leucemia, con tumores, cáncer, qué sé yo, cualquier otra enfermedad que no es infectocontagiosa, no se beneficia en modo alguno de las medidas de distanciamiento social. Pienso yo, posiblemente esas enfermedades no van a caer como han caído las infectocontagiosas en pediatría, ¿no? Eh, y en adultos, ¿cómo está la situación? Creo que eso ya es algo es harto conocido. Vamos a repasar nada más algunos datos, ¿ya? Bueno, en adultos la situación es dramática, ¿no? En España, por ejemplo, voy a mostrar primero datos en España, ¿no? Miren, por ejemplo, el número de adultos en UCI, ¿no? Es dramáticamente más grande que en los niños, ¿no? En 60 a 69 años, 1.400, etcétera, ¿no? Y el número de fallecidos también es sumamente grande, ¿no? Voy a mostrar o voy a revisar nada más los, digamos, los datos relativizados en porcentajes, ¿no? En mayores de 20 años en España representan el 99.2% de todos los casos confirmados, ¿ya? El 99.61% de todos los pacientes hospitalizados por COVID-19. El 99.73% de todos los casos en cuidados intensivos son mayores de 20 años, ¿ya? No corresponden a la población pediátrica, sino a los médicos, los que tienen que atender son los de adultos, ¿verdad? Y el 99.97% de todos los fallecidos son mayores de 20 años, no corresponde a la población pediátrica, ¿no? O sea, el impacto en adultos es dramático, eso lo vemos en las noticias todos los días, ¿no? En cambio, en niños o en la población pediátrica es pequeño, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón, no? En los niños, hemos comentado ya que posiblemente los niños, claro, hay muchos reportes que sugieren, ¿no? Esta opción, ¿no? Claro, la infección puede dar, puede un niño tener infección asintomática. Hay reportes que dicen que el 30% de las personas en general hacen infección asintomática y la proporción en los niños de la infección asintomática es mucho mayor, ¿ya? Un 56% de la población en general hace infección leve o moderada y que no necesita hospitalización posiblemente, y ya un menor porcentaje hace infección severa y crítica, y esto fundamentalmente en adultos o en pacientes que tienen comorbilidad. Los niños y los jóvenes, incluso hay reportes en algunos sectores de Italia en donde el 50% de los menores de 50 años hacen infección asintomática, ¿ya? Bueno, lo que podemos decir nosotros es que en niños, como ellos hacen infección leve o asintomática en su gran mayoría, no hará faltas de camas de hospitalización en UCI, ¿no? No va a hacer falta en UCI, ¿no? Ni en hospitalización. O sea, la demanda de servicios de salud en relación al COVID en pediatría va a ser bien pequeña, ¿ya? En cambio, en adultos la demanda es grande y sigue siendo creciente en nuestro país. Vamos a ver algunos datos, ¿ya? Una de las habilidades del virus, ¿no? Porque fíjense, estamos acá mostrando una gráfica de la comparativa del grado de contagiosidad de varios virus, ¿ya? Varios virus, ¿no? Está la varicela, la rubiola, la viruela, etcétera, muchos otros virus, ¿ya? El SARS-CoV ¿no? Del año 2002, 2003, también tiene se sabe que una persona, ¿no? Contagiada, enferma, puede contagiar a 3.5 personas, ¿no? En la rubiola, una persona puede contagiar a 6 personas. En cambio, en el COVID-19, 2.5 personas contagia una persona, ¿no? O sea, comparativamente tiene menos contagiosidad. El problema con el coronavirus posiblemente tiene que ver en que gran proporción de los contagiados hacen infección asintomática o que tienen infección leve, y por tanto, como no sabemos que tienen coronavirus, ellos pueden generar contagios ocultos, ¿ya?
Es decir, eso hay que tener mucho cuidado en pediatría, porque puede venir un niño por un problema que no tiene que ver con un problema respiratorio, pero estar con la infección, no hacer síntomas y ser contagiador. Esa es quizá la gran habilidad del virus, ¿no? Puede contagiar o puede generar infección muy leve o asintomática y no se da cuenta y genera contagios ocultos, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿no?, que tenemos nosotros? Lo voy a comparar con España, ¿ya? Bueno, esto lo he sacado del documento técnico de prevención y atención de personas afectadas por COVID-19 en nuestro país, ¿no? Ellos nos han sugerido clasificar a las infecciones por COVID en caso leve, caso moderado y caso severo. Para caso leve, ¿no?, hay que darle algunos sintomáticos, aislamiento domiciliario y seguimiento, ¿no? Aislamiento domiciliario y seguimiento. Para eso se necesita logística y personal para el seguimiento en casa, llamadas telefónicas, etc. Cada centro seguramente implementa ciertas medidas, ¿no?, para responder a los casos leves. En casos moderados, los pacientes van a tener que ser hospitalizados y se hacen medidas generales y fundamentalmente oxigenoterapia e hidratación. No hay otra cosa realmente demostrada hasta el día de hoy que pueda mejorar la infección, ¿no? En general se necesitan entonces camas de hospitalización diferenciadas. Al ser contagiosos, etcétera, la idea es no juntarlos con pacientes que no tengan enfermedad COVID, ¿no? Hospitalización generalizada. Esto es un poco más fácil de armar. Necesitas un espacio que sea diferenciado, fuente de oxígeno, fuente de aire comprimido, hidratación, etcétera, ¿no? Y los casos severos necesitan cuidados críticos según nuestra norma, nuestro documento técnico, que es el último que ha salido, ¿no? Estos necesitan cuidados intensivos y ahí sí necesitan soporte vital avanzado, necesitan equipos un poco más avanzados, ¿no? Y sobre todo personal entrenado, ¿no? Personal entrenado. No es tan sencillo armar una cama de cuidados intensivos, ¿ya? Así que el problema fundamental para responder al COVID está en armar justamente este tipo de servicios de alta tecnología y que requieren gran cantidad de personal entrenado. En cambio, para casos moderados no hay mucho problema, no debería haber mucho problema, ¿no? Porque oxígeno y el personal es un poco más fácil de capacitar. Entonces, el punto crítico en la respuesta está en las camas intensivos, ¿ya? Vamos a revisar acá un gráfico que compara el número de camas por 100.000 habitantes de muchos países y cuál es la situación de nuestro país. Fíjense, Alemania, por ejemplo, que está a la cabeza, antes del COVID, esa es una gráfica que le he sacado del año, 2012, en el 2012, esto seguramente ha cambiado algo, ¿no? En el 2012, Alemania tenía 29.2 camas por 100.000 habitantes, ¿ya? A España, 9,7 camas por 100.000 habitantes, ¿ya? Actualmente España, con toda la pandemia, se han visto forzados o obligados a abrir nuevas camas de UCI para responder a los pacientes críticos con COVID-19. Y han generado alrededor de 6.800 camas COVID-19, ¿no? Y eso significa, ¿no?, que durante la pandemia han logrado armar, digamos, como respuesta de camas de cuidados críticos, 14,7 camas por 100.000 habitantes, solo para COVID. Acá no estoy tomando en cuenta las camas que son para otro tipo de pacientes que no son COVID, ¿no? 14,7 camas por 100.000 habitantes, ¿ya? En nuestro país, la oferta del Estado es que vamos a habilitar 504 camas de UCI para responder al problema del COVID-19. Si nosotros hacemos relativo esta cifra con nuestra población actual, esto representa 1,7 camas por 100.000 habitantes, ¿ya? 1,7 camas por 100.000 habitantes. Está muy lejos de lo que España tiene, 14,7 camas por 100.000 habitantes. Estamos muy lejos. Y España, teniendo tantas camas más que nosotros, su sistema ha colapsado dramáticamente, ¿no? Lo mismo ha pasado en Italia, en Gran Bretaña, etcétera, que tienen muchas camas más que nosotros. Es decir, nuestra capacidad de respuesta es sumamente pequeña, ¿no? Realmente pequeña. Además, armar estas 504 camas no solo es pues comprar un ventilador o comprar una serie de equipos, sino sobre todo el problema fundamental va a ser personal entrenado y capacitado que pueda hacerse cargo de esas 504 camas. Es un problema realmente grueso, ¿no?, que vamos a tener que enfrentar, porque eso va a pasar, ¿no? Fíjense, esta es la evolución diaria del COVID-19 en España. España, que tiene una población de 46 millones de habitantes, ¿ya? Y esta es una gráfica que le he extraído también datos oficiales de España del 10 de abril.
es decir, de ayer. Hasta ayer ellos tenían 161.000 casos, ¿ya? Y 16.353 fallecidos y cerca de 6.900 camas. Miren, ellos tuvieron su primer caso el 1 de marzo, confirmado, ¿ya? Sí, más o menos. No, un poco antes incluso, ¿verdad? El caso es que ellos dictaron sus medidas de distanciamiento social en el día 25 de su pandemia, cuando ellos ya tenían 7.753 casos y ya tenían 288 fallecidos. Fíjense, ¿no? Pareciera cifras pequeñitas cuando son relativas, ¿no? Pero, miren, a pesar de que parece haber sido un momento pequeño, ¿cómo ha crecido el número de infectados? ¿Ya? Y cómo, por ejemplo, el número de fallecidos que está en rojo ha ido creciendo, ¿no? Miren cómo estamos ahora en 16.000 fallecidos. Y en naranja están las camas de UCI. Fíjense cómo las camas de UCI pasan los días y van implementando camas. Van implementando camas, pero llega un momento en el cual ya no implementan más camas. Llegó a su tope. A partir de ese momento, ya los fallecidos, posiblemente una gran parte de los fallecidos se dan por falta de camas. Ellos tienen que elegir a quién tienen que conectar un respirador, ¿ya? Esto es un momento crítico. Ya no pueden, hay pacientes que necesitan y no pueden ya habilitar más camas, ¿no? Es habilitado 6.200 camas, ¿no? Para COVID. En nuestro país, nosotros en el día 9 o día 10 se ha declarado las medidas de distanciamiento social. Somos un país con 32 millones de habitantes. Estos son datos del 11 de abril y los casos al momento son 6.848 y 181 fallecidos y 142 en cuidados intensivos. Fíjense, cuando se declaró la cuarentena o distanciamiento social el 15 de marzo, se tenían 71 casos y no había ningún fallecido, ¿ya? A pesar de ello, han ido creciendo la necesidad de cuidados intensivos y los fallecidos, tanto que ahorita estamos en 142 personas en cuidados intensivos, ¿ya? Y cuando se declaró la cuarentena, no había ninguno en cuidados intensivos. Todos los días, el 25 de marzo nosotros estaríamos en el día 25, perdón, el 31 de marzo hemos estado en el día 25 de España, ¿no? Ellos ya tenían en el día 25 de su 1065, 1065 casos, ¿no? Nosotros. O sea, tenemos mucho menos casos que España en su día 25, fallecidos 58, mucho menos fallecidos que España en su día 25, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las medidas de distanciamiento social realmente han sido de gran ayuda en nuestro país, porque no tenemos capacidad de respuesta, o nuestra capacidad de respuesta de camas de cuidados intensivos es muy pequeñita, lo que nos queda posiblemente es distanciamiento social, ¿no? Miren cómo todos los días está en plomo, en gris, el número de camas, ¿ya? Todos los días aumenta el número de camas. El día de hoy, 142 pacientes en UCI. Ayer hemos tenido menos, etcétera. Todos los días aumenta, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Todavía estamos en capacidad de seguir creciendo, pero va a llegar un momento que teóricamente en nuestro país es 500, esta es la línea máxima, nuestro tope, 504 camas, en el cual si el número de afectados sigue creciendo por encima de 500, ya posiblemente no hay oportunidad hemos rebasado nuestra capacidad de respuesta y no hay oportunidad de dar atención, ¿no? Ahora, llegar a 500, como ya les he comentado, me parece a mí un número bastante difícil, ¿no? Pero se tiene que luchar para llegar a ese punto, ¿no? A modo de conclusiones preliminares, entonces, podemos decir que el SARS-CoV-2 afecta en mayor proporción a los adultos mayores, en forma moderada y grave, ¿no? Por lo que las necesidades de atención irán creciendo paulatinamente en esta población, ¿ya? Es más fácil habilitar camas hospitalarias diferenciadas para los casos moderados, pero también es necesario habilitar espacios UCI COVID-19. Sin embargo, la compra de respiradores, etcétera, que es quizás una parte que tiene que ver más con cuestiones de gestión y dinero, pero será muy difícil encontrar personal entrenado, ¿no? O hay que hacer capacitación, no sé, ¿no? Intensiva para que puedan asumir ese rol, ¿no? Ahora, en ese contexto, que es, digamos, la parte más importante que me interesa, ¿no? Que se quede como idea,
¿Qué rol podría cumplir el equipo de pediatría? Es decir, acá hablamos de todos los que trabajan en el área de pediatría y en cuidados intensivos de pediatría, ¿no? El contexto es, las necesidades de atención en adultos son crecientes, siguen creciendo y van a seguir creciendo. Y las necesidades de atención en la población pediátrica de COVID es pequeña y la comorbilidad ha bajado. Por lo tanto, las necesidades en pediatría han ido decreciendo constantemente. ¿Ya? Acá está. ¿Qué rol debemos cumplir? Hay que contextualizar, ¿no? El rol, ¿no? Según qué. Hay un creciente incremento de la demanda de atención en pacientes adultos COVID-19 de hospitalización y UCI. Hay una reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y otras enfermedades infecciosas, ¿ya? Y también quizá reducción de accidentes. Ahora vemos menos accidentes de tránsito, menos caídas de los niños porque están con sus padres, ¿no? Y hay una baja incidencia y prevalencia de enfermedad COVID-19 grave o moderada en niños, ¿ya? Por lo tanto, hay pocos pacientes hospitalizados y pocos pacientes graves. El problema con ellos es la contagiosidad. Ese es el escenario. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar nosotros como equipo de pediatría, ¿no? Porque esa es un poco, la idea, creo yo, es que todos nosotros asumamos una responsabilidad, ¿no? de apoyar en esta batalla, ¿no? Creo yo una parte muy importante es, a modo de propuesta también, prevenir contagios comunitarios y hospitalarios. Esto creo que es muy importante. Hay que saber que el niño es un contagiador oculto, ¿ya? Es un contagiador oculto. Así que hay que tener digamos, tenemos que tener cuidado con las medidas de bioseguridad cuando el niño sea hospitalizado, aunque no tenga síntomas respiratorios posiblemente, ¿no? Tenemos que, creo yo, un poco obligación hasta moral, digo yo, ¿no? De apoyar y reforzar a los servicios con mayor carga de pacientes, los adultos, hospitalización adultos, UCI adultos. ¿De qué forma podemos apoyar a los adultos, al personal de salud que atiende adultos? Ahí sí es un problema más complejo, ¿no? Pero creo que sí hay una obligación, ¿no? Moral de apoyarles a ellos, porque tenemos menos carga de pacientes nosotros. Podemos apoyar con capacitación, incluso podemos hacer labor asistencial en adultos, etcétera. Hay muchas formas de apoyar, ¿no? En otros países, como en España, por ejemplo, en el Hospital 12 de octubre, han ido cerrando las salas de hospitalización pediátrica porque han tenido menos carga de morbilidad en pediatría y han cedido los espacios a adultos no COVID. Quizá podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Ir cerrando nuestras salas de hospitalización pediátrica y ceder esos espacios a adultos que necesitan hospitalización pero que no tienen infección por COVID, ¿no? Esa es una alternativa, es una propuesta, ¿no? En realidad cada hospital o cada institución va a tener que buscar sus respuestas, ¿no? También podría ser a modo de propuesta o idea general que se puedan aglutinar las unidades de cuidados intensivos pediátricos generales y ceder algunas UCIs pediátricas para la atención de adultos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Revaliati y últimamente tenemos pocas camas. Normalmente teníamos todas las camas llenas y siempre había una demanda insatisfecha de cuidados intensivos, pero ahora ha bajado dramáticamente la demanda de cuidados intensivos pediátricos y quizá podría ser una opción juntar varias UCIs pediátricas y ceder un espacio de cuidados intensivos pediátricos para los adultos. Bueno, igual es a modo de idea general, ¿no? Eso no. Y obviamente tenemos que prepararnos para la atención del niño con COVID-19, ya sea hospitalizado o que sea grave, ¿no? Bueno, también a modo de propuesta, la prevención de contagios hospitalarios es muy importante, ¿no? Hemos dicho que los niños con enfermedad leve o asintomática son contagiadores ocultos, pero también es muy probable que un niño que vive con sus padres normalmente, también los padres sean contagiadores ocultos, ¿no? O sea, si viene el niño con infección leve o moderada, es muy probable que el padre también esté con la infección. Así que no solamente nos tenemos que cuidarnos de contraer una infección del niño que viene con infección, sino de sus padres. Esos padres pueden contagiar a otros padres que están compartiendo un espacio. Esos padres pueden contagiar a un trabajador de salud, ¿no? El contagio puede haber también entre pacientes, entre paciente y trabajador de salud, entre trabajador de salud y paciente, etcétera, ¿no? Todo esto ya que conocemos se tiene que ver la manera de prevenir, ¿no? En pediatría quizá hay que hacer énfasis a que los padres también son posibles contagiadores. Si tenemos un niño hospitalizado con un diagnóstico de COVID-19 positivo, posiblemente los padres también lo son, pero están haciendo infección asintomática si es que no tienen síntomas, ¿no? Entonces, ellos son también contagiadores ocultos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer?
esto ya se está haciendo en muchos hospitales y el Estado peruano todo el tiempo nos lo recuerda, ¿no? Reforzamiento de las clásicas medidas de bioseguridad, hay que tomar precauciones adicionales en la pandemia del COVID-19, la máscara N95, el lavado de manos, qué sé yo, ¿no? Ya eso es un motivo de otra revisión quizá, ¿no? Esto puede que sea una estrategia muy importante en pediatría, el aislamiento domiciliario, es decir, en lo posible tratar de no hospitalizar a los niños para que estén aislados en su domicilio, pero esto va a exigir que hagamos o diseñemos estrategias de seguimiento a distancia de nuestro caso y de sus contactos. Es decir, bueno, ya no se hospitaliza, pero hay que hacer el seguimiento porque se puede complicar, ¿no? Con la idea de que esté aislado en casa. Si un niño necesita hospitalización, es fundamental que nos organicemos antes de que suceda, ¿no?, el caso, ¿ya? Esto sí es un poco más complejo, pero bueno, para ello creo que es importante que se generen guías de práctica clínica que se puedan adaptar a la realidad de cada hospital, ¿no? La SOPEMI, por ejemplo, con un esfuerzo con la Sociedad Peruana de Pediatría, ya han hecho una guía, creo que es importante que esa guía se tome como modelo y que se pueda adaptar para cada realidad hospitalaria, ¿no? Hay que hacer también, pienso yo, protocolos o simulación y entrenamiento, ¿no? Porque estos equipos por ejemplo, los equipos de protección personal no son tan sencillos de colocarse ni de retirarse, ¿no? Y llegado el momento, uno de repente puede cometer errores y contagiarse a pesar de tener el equipo ideal, ¿no? Entonces es muy importante hacer entrenamiento antes de que tengamos un paciente COVID-19 positivo. Y finalmente, ya para terminar, miren, estos son reportes también de la página web oficial de España, ¿no?, donde ellos están teniendo en general, en todos los países, menos casos por día comparativamente a días pasados, ¿ya? España, Italia, Francia, Alemania, incluso el Reino Unido, aunque hay noticias todavía, ¿no?, muy desgarradoras, pero en general están teniendo menos casos por día. Todavía es sumamente alto, cada vez que pasa un día tienen una gran cantidad de personas con diagnósticos nuevos, ¿no? Pero comparativamente a días pasados tienen menos casos. Quizá ellos se están acercando a la fase más alta y están empezando a decrecer, no sé, ¿no? Pero ojalá que ellos controlen la pandemia mucho más antes que nosotros, porque ya saben ustedes que hay una carrera en la compra de insumos, de materiales, de equipos de ventilación, en la cual toda Latinoamérica está en la cola. Nosotros estamos en la cola para comprar, ¿no? Y ganar tiempo para nosotros creo que es muy importante. La cuarentena es fundamental. Esto retrasa el pico, como ya está demostrado, ¿no? Ha retrasado el pico mucho. Pero posiblemente en nuestro país no va a contenerlo, ¿no? Pero sí va a retrasar. Y retrasar el tiempo para ganar tiempo y podamos estar en mejores condiciones para seguir habilitando y mejorando servicios COVID-19, nos da tiempo, ¿no? Esperar, ganar tiempo para esperar y que haya una reducción de la demanda de los insumos y equipos médicos, ¿ya? Porque mientras los países europeos puedan ganar la batalla, van a ir liberando insumos, les va a sobrar ventiladores, les va a sobrar muchos, etcétera, que quizá pueden ser de ayuda para nosotros, porque vamos un poquito retrasados en el momento de la pandemia. Bien, eso es todo lo que quería compartirles, estimados colegas, ¿no? Quería terminar con una frase de Pilar Massetti, que lo ha mencionado hace poquito en Arequipa. Ella dice, ¿no?, que la pandemia del COVID-19 ha cambiado al país, pero esta es una oportunidad única de cambiar nuestra sociedad. Tenemos que hacer, creo yo, todos nosotros un esfuerzo enorme para cambiar a nuestra sociedad, ¿no?